veggies from Mexico. Mexico's best produce. Buenos días, pues bienvenidos de nuevo. Hoy, como ustedes saben, estaremos hablando de SMETA, ¿no? Y de lo que es el salud e higiene, seguridad e higiene. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el ingeniero Jesús Giovanni Obeso López, quien tiene una amplia experiencia en el tema, no solamente en SMETA, que por cierto es el certificado en responsabilidad social y cuidado ambiental más demandado ahorita en Norteamérica, sino que también tiene experiencia en las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Semarnat, CNA, Protección Civil, Profepa, entre otros, ¿no? Y qué mejor que la experiencia de visitar decenas y decenas de empresas a las que ha asesorado y donde seguramente ha también aprendido diferentes dinámicas que se dan en el sentido de la auditoría de SMETA. Tiene ya más de 4 años con experiencia en ese certificado y es un honor y un gusto que nos estés acompañando, Jesús. Bienvenido a Eleven Rivers, based from Mexico. Y bueno, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Pues buenos días, muchas gracias por la bienvenida. La verdad es que para mí es un honor, es un placer estar con ustedes, compartir un poquito de lo que la experiencia que tenemos, el recorrido que hemos estado haciendo durante la implementación de esta auditoría, de esta parte fundamental en lo que es la cadena de suministros para los clientes, ¿no? Como ya nos presentaron, mi nombre es Giovanni Obeso, estamos dentro de lo que es el área de seguridad y higiene, asesorías, cumplimientos normativos y también en el área de consultoría, ¿no? Vamos a iniciar ahorita, es una plática realmente breve por el tiempo, pero esperemos aprovecharla y pues sacarle cualquier tipo de dudas o inquietudes que tengan en base a la auditoría, ¿no? En base a los criterios que se auditan. Vamos a hablar mucho de lo que es seguridad y higiene, que en gran parte es lo que nos invitaron aquí a platicar, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito también de énfasis en lo que es la auditoría SMETA. ¿De qué se trata? Que vamos a trabajar ahí, que nos van a pedir. Vamos a ver un poquito de historia de la auditoría. Pues no, allá ya se cambió. Entonces, como les venía diciendo, la auditoría SMETA, enfocada en el impacto que tienen las agrícolas, es más que nada una cadena o la visibilidad de cadena de suministro, es decir, el cliente o el organismo internacional se está preocupando mucho por conocer esa cadena, es decir, rastrear los proveedores, conocer a los proveedores desde la fabricación, o en este caso, como ustedes, es la cosecha y post cosecha de la materia prima. Aquí, como vemos en pantalla, se dice que una empresa promedio conoce menos del 50% de los proveedores. Es decir, no estamos ni siquiera a la mitad de conocer a nuestro proveedor primario, ¿no? Entonces, el 60% de los ejecutivos que manejan o lo que tenemos de cliente no tienen el conocimiento de los ítems de su cadena de suministro. Pues conocen algunos dos, es decir, no visitan a los proveedores, no les hacen auditorías. Igual nos pasa a nosotros, es decir, tenemos proveedores importantes que nos suministran lo que es el cartón, el plástico, productos químicos, sanitización, etcétera, pero no los auditamos, no tenemos un conocimiento de lo que es su forma de trabajo, más ni siquiera a veces conocemos a los representantes de esa empresa, ¿no? Entonces, el 6 y el 10% de las empresas dicen que tienen una visibilidad de la cadena de suministro. Entonces, el organismo o el TEMEC, no sé si lo han escuchado, es una parte legal del país. Entonces,
para poder nosotros exportar o venderle a clientes fuera del país, pues necesitamos cumplir con el TEMEC. Vamos a hablar más adelante un poquito de eso. Aquí dice que menos del 25% de las empresas utilizan la tecnología para mapear su cadena de suministro, es decir, no auditan, no verifican lo que es la cadena de suministros. Y pues, como ya lo vimos, la cadena de suministros está afectada por muchos retos, desde la pandemia, guerras, cambios climáticos, incrementaron un montón de costos, hay mucha escasez de materia prima, seguridad de datos, no tenemos buena comunicación y a lo que vamos nosotros, la evolución de la legislación local, es decir, la normatividad en cuestión o en materia de seguridad e higiene, también en medio ambiente. Las metas 2 pilares no se mete tanto en medio ambiente, pero sí nos hace una revisión por encimita de lo básico que tenemos que cumplir en cuestión de seguridad, de medio ambiente. Vamos a ver algunos ejemplos, pero nuestra plática va más enfocada a lo que es la legislación, la normatividad, porque tenemos que cumplir por ahí con esos reglamentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la auditoría SMETA? O de una auditoría ética, porque existen varias auditorías, pero la que estamos viendo ahorita es SMETA, ¿no? SMETA 2 pilares, ¿ok? Pues la importancia es que se desarrollen los proveedores de buena calidad, que protegen la integridad, que hay transparencia, es decir, el reporte o la auditoría lo puede ver el cliente al momento de ingresar al sistema. Hay una cadena de suministro más estable, ya tienen ellos o se aseguran, el cliente se asegura que su materia prima, el producto que le están comprando, pues va de buena calidad, que no hay problemas en el suministro. Y pues en eso se facilita mucho lo que es la transparencia de información y el cumplimiento de los estándares, ¿sale? Aseguramos una mejora continua, se construyen colaboraciones eficaces y mutuamente se apoyan, porque algunas agrícolas me ha tocado que tienen un intermediario o un cliente que es el que les pide la auditoría para un cliente final, como son cadenas de supermercado o son restaurantes, ¿no? Entonces, muchas veces ese cliente intermedio es el que los apoya en la aplicación de la auditoría o los apoya en la mejora del entorno laboral, ¿ok? Entonces, al final del día, se hace una inversión inicial. Todos sabemos que el SMETA cuesta, no es gratis. Todo lo que son estudios, todo lo que son informes, todo lo que son capacitaciones y cumplimientos de permisos, pues cuestan de forma directa, se hace una inversión, pero si lo hacemos una vez, tenemos un ahorro a largo plazo. ¿Por qué? Porque esta auditoría, hasta donde se sabe, va a continuar. Este punto se va a pedir hasta que se cambie el TEMEC o otra cosa pase, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los esquemas del SMETA porque esto evita que nosotros reduzcamos la duplicación de auditorías. Es decir, el SMETA abarca lo que pide la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y el TEMEC lo basa en el capítulo 23. El capítulo 23 del TEMEC habla de lo que es pues todo lo enfocado a los derechos del trabajo, ¿no? A los derechos del trabajador. Es decir, desde la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo, pues, de que se haga una asociación colectiva, un sindicato, elimina todo lo que es trabajo forzoso, esclavitud, no permite trabajo infantil, es decir, que sea una empresa libre de trabajo infantil, que no discrimine a los empleados, y a lo que va muy enfocado y lo que va más grueso en la auditoría es la cuestión de seguridad y salud en el trabajo y que tengan condiciones aceptables, es decir, que haya salarios conforme marca la ley, que las horas extras que se tengan trabajando se paguen conforme a ley, que no rebase la cantidad de horas extras como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el SMETA abarca en sí, como es una auditoría ética, abarca todos esos puntos, es decir, no tenemos que hacer o no tenemos que duplicar auditorías
o realizar muchas auditorías para cumplir con el TEMEC. Es por eso que nosotros, o por eso que el organismo les pide una SMETA, porque les va a salir más barato hacer una SMETA que hacer 4 o 5 auditorías, ¿no? Entonces, los esquemas estos pues, son reconocidos a nivel mundial. De hecho, desde que se dan de alta ustedes en el sistema de SEDEX, tienen que pagar en moneda de libras esterlinas o en euros. Por eso es que esta cadena lo reconocen desde cualquier parte del mundo donde soliciten materias primas para la elaboración o venta de ellos, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos a pasar lo que es SMETA. ¿De qué se trata? Ya vimos ahorita una introducción, pero en realidad el SMETA va enfocado mucho a lo que es las buenas prácticas y se basa primordialmente en el código ETI y en las leyes locales. Ojo con las leyes locales. Un auditor de SMETA no te puede pedir una ley que sea china, que sea de Suiza, que sea de Inglaterra. Lo que te van a auditar solamente son leyes locales, es decir, lo que te marca el estado, lo que te marca tu municipio, en nada más. No te puede pedir un permiso que exista en otro país y que no existe en México. Es importante, lo reitero, porque me ha tocado auditorías donde viene un auditor de otro país. Es decir, viene una persona de Venezuela, viene una persona, me tocó uno de Haití. Entonces, esas personas desconocen realmente las leyes locales o las leyes nacionales. Entonces, te van a pedir, a lo mejor en otros términos, te van a pedir algún documento, te van a pedir alguna requisición. Y si tú no se los muestras como ellos lo quieren, pues te lo pueden colocar como una acción correctiva, pero no debe de ser así. Por eso es importante defender bien la auditoría y decirle que solamente aplican las leyes locales. También en la cuestión de seguridad e higiene va enfocado nada más a lo que es las normas oficiales mexicanas de la STPS. No te pueden pedir OSHAs, no te pueden pedir otro tipo de organismo. ¿Por qué? Porque nosotros como empresas mexicanas tenemos que estar apegados a lo que es las normas oficiales mexicanas, no otras normas. Algunas empresas sí manejan unas normas internacionales, pero eso es porque ellos tienen más que nada una corporación, es decir, un corporativo a nivel mundial, y se auditan en base o criterios de normas internacionales. En este caso, para la auditoría de SMETA no son necesarios, solamente normatividad mexicana. No vamos a caer en otros tipos de hallazgos, pues, ¿ok? La auditoría de SMETA te da un plan de acción, es decir, te detecta la anomalía y te da un plan de acción. Va desde, ¿qué se imaginan? 15 días hábiles, 30 días hábiles y 60 días hábiles, de acuerdo al hallazgo que hayan tenido, ¿no? En algunos casos, hay unos hallazgos, pues son criterios altos o de riesgo alto. La auditoría basa sus resultados en que no hay riesgo medio y riesgo alto. No sé si han escuchado hablar de los colores de la auditoría. Mucha gente dice, ay, que me tocó color rojo, me tocó color verde, me tocó amarillo. Esos colores es basado en el nivel de riesgo que detecta el auditor, que detecta la casa auditora. No va enfocado a una calificación de 100, de 80, 70, 50, no. Va enfocado al nivel de riesgo, es decir, pueden encontrarte un hallazgo nada más y puede ser de un riesgo alto. Entonces, ese riesgo alto te va a generar una acción de seguimiento. Una acción de seguimiento que tú tienes que presentar en un tiempo establecido. No necesariamente te van a decir que se acabó la auditoría. Sí se puede acabar la auditoría si te piden algún documento crítico. Vamos a hablar específicamente en cuestión de esclavitud, discriminación, o que tengas personas o niños trabajando ahí dentro de la instalación. Ahí se puede acabar la auditoría. Cuestión de salarios, donde estés reteniendo el salario del trabajador, donde no estés pagando al trabajador, donde no se demuestre que tú le pagas hasta el final. En algunos casos se da que le pagas hasta el final de temporada, eso se determina como una esclavitud, una mala práctica, y te pueden cancelar la auditoría y tienes que volver a programarla, es decir, hacer una auditoría de seguimiento.
tienes que volver a pagar la auditoría, tienes que volver a solicitarla, tienes que volver a hacer todo lo demás. Entonces, SMETA te da o CEDEX te da la facilidad de que la auditoría también puede ser vía remota, en dado caso que no puede haber un auditor cerca de ustedes, pues se puede hacer una auditoría de manera remota, desde una videollamada, es decir, ustedes tienen que hacer un recorrido por la instalación con una cámara, con buena señal, y el auditor te está haciendo preguntas mediante va observando la llamada, y de igual manera las entrevistas las hace de manera virtual, es decir, colocan a la persona o grupo de personas dentro del aula, para hacerle preguntas en base a su trabajo, ¿no? ¿Okay? ¿En qué consiste el SMETA? ¿En qué nos van a revisar? ¿Cuáles son los puntos que nos van a revisar? Como lo decíamos ahorita en la introducción, va enfocado a lo que son cuestiones legales operativas, condiciones generales de trabajo y seguridad, higiene y medio ambiente. También revisan lo que es el buen estado de sus edificios e instalaciones. ¿Qué nos revisan de los legales operativos? Pues nos revisan que nosotros tengamos una posesión del predio de manera legal. Es decir, que tengamos en regla las escrituras, si no somos dueños del predio, si lo estamos rentando, presentamos un contrato de arrendamiento, cesión de derechos, una licencia de uso de suelo. Si no está a nombre de nosotros el uso de suelo, pues lo podemos comprobar con un contrato de arrendamiento, siempre y cuando esté la licencia de uso de suelo autorizada, ¿no? Piden alineamientos y números oficiales. En dado caso que tengamos un comedor, que procesemos alimento para darle a las personas, pues tengamos el aviso autorizado por COFEPRIS o COEPRIS, también es válido, ¿no? Depende, es por la ley local. Nos piden un visto bueno de protección civil, ya te hacen válido el municipal, también te hacen válido el estatal. No discriminan ahí, no te colocan mal si tienes un visto bueno municipal. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con una ley local. En algunos casos, en algunos municipios, en el punto final, se puede sacar lo que es una licencia y buen uso y conservación de empaque. No todos los municipios lo tienen, pero esa licencia funciona o es válida para una licencia de funcionamiento. No aplica globalmente porque no todos los municipios la tienen, pero algunos municipios sí la tienen, te cobran una cantidad pues, no muy alta por otorgarte ese permiso. Pero en sí los legales operativos más o menos van de esa manera. Y la condición general de trabajo, pues también es una parte gruesa de la auditoría, va enfocada a que tú tengas todos tus trabajadores ante el IMSS, que tengas contratos colectivos, contratos individuales, que tengas tus nóminas fiscalmente bien hechas, que estés cumpliendo con la normatividad fiscal mexicana, que tus pagos de aguinaldos, vacaciones, utilidades, pues se realizan de manera apegada a la ley. Y te van a revisar que no tengas niños, que no tengas mano de obra infantil, ¿de acuerdo? Si vas a hacer una auditoría de 2 pilares, te da la opción de que sea campo o post cosecha, que es empaque, ¿no? Entonces tú tienes la opción de auditarte en las dos o en una por separado, es decir, depende de lo que te pide el cliente. Aquí va más enfocado en lo que te pide el cliente o la distribuidora, como la conocemos. Si la distribuidora te dice, ¿sabes qué? Tienes que auditarte en campo y empaque, pues lo tienes que hacer de esa manera. Pero si te da la opción de que sea nada más post cosecha, solamente va a ser empaque. ¿De acuerdo? Y pasamos a lo que es seguridad, higiene y medio ambiente. Aquí en el punto número 1 es muy amplio. El punto número 1 habla de lo que son estudios aplicables de la STPS. Aquí los estudios van desde la norma 01 hasta la norma 036, que ahorita acaban de entrar en vigor, ¿ok? La norma 01 te habla de edificios e instalaciones, de orden y limpieza, va enfocado a lo que es incendios, maquinaria y equipo, lo que es almacenamiento, transporte y aplicación de sustancias químicas peligrosas, cargas manuales, evaluación de medio ambiente, lo que es el ruido, iluminación, tierras físicas, temperaturas abatidas cuando tienen cuartos fríos o temperaturas elevadas si tienen calderas, ¿no? O manejan
Compresores también les aplica por ahí una dictaminación de los equipos. Es decir, va muy apegada a lo que es normatividad de la STPS. Aquí los estudios ya se están pidiendo de manera acreditada, lo que son los estudios de medición de medio ambiente laboral, lo que les hablo ahorita yo, lo que es ruido, iluminación, tierras, temperaturas, ya están pidiendo, también compresores, están pidiendo que sean de manera acreditada, los que me ha tocado a mí últimamente, las últimas 2 auditorías de este año, que fueron en Jalisco y en la Baja Sur, ya están pidiendo los estudios que sean acreditados ante la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación, y ante la STPS, que tengan por ahí el registro. Entonces, si van a hacer ese gasto, háganlo. Yo les recomiendo que lo hagan con empresas que sí tengan la acreditación, porque si no lo hacen, van a gastar el doble, ¿no? Y busquen que sí cumplan. ¿Por qué? Porque muchas veces te pueden decir que sí tienen la acreditación, pero si no te la muestran, pues depende, el criterio del auditor te va a poner una acción crítica. ¿Por qué? Porque la acción crítica conlleva una acción de seguimiento, y una acción de seguimiento es volver a pagar la auditoría. ¿Sale? Aquí se acabó la... Ok, te piden lo que es capacitaciones, competencias de habilidades laborales, ya sea de la STPS y también ambientales. Ambientales se refiere a lo que son residuos peligrosos, residuos no peligrosos, cómo se manejan, cómo se almacenan, cuál es el tratamiento que se le da, cuál es la exposición final que se le da. En dado caso que tengas algunos aljibes, algunos pozos, pues te van a pedir también que comprobemos legalmente que estamos aprovechando el agua de manera legal. Es decir, si tenemos un pozo dentro de la agrícola en la cual estamos suministrando el agua para el proceso, pues tenemos que comprobar nosotros legalmente que tengamos el título de concesión de derechos actualizado, que sea pues que tenga la vigencia, pues porque el título tiene vigencia, es decir, va desde 1 a 10 años. Entonces, que tengamos ese título de manera correcta. Igualmente la descarga de aguas residuales, pues que tengamos, si estamos descargando a un cuerpo federal, pues tengamos el permiso de CNA. Si estamos descargando un cuerpo estatal, pues también tengamos el permiso. Y de igual manera, si estamos descargando el municipio, tengamos nuestro permiso de descarga con el análisis, antes el análisis de aguas residuales, es decir, cumpliendo con la norma 01 o la norma 02, depende del tipo de descarga que tengamos, ¿no? Y tengamos también lo que es el registro como generador de residuos peligrosos en caso que nos apliquen, ¿no? A veces no nos aplica, ¿por qué? Porque no manejamos un almacén de residuos peligrosos dentro del empaque, eso se maneja afuera, en el área de campo, entonces lo podemos dejar fuera. Si en dado caso que sí tengamos ese problema, o si almacenemos ese residuo dentro de la instalación, pues sí nos lo van a pedir, ¿no? Sí nos van a pedir que tengamos por ahí ese registro, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de lo que es seguridad e higiene. La cuestión de seguridad e higiene aquí, muchachos, en la auditoría de SMETA, no nada más le van a pedir las carpetas, no nada más va enfocado a lo que son carpetas de cumplimiento, informes o manuales de seguridad, ¿no? También va enfocado mucho en la instalación. De hecho, el recorrido que se hace para la auditoría, ellos revisan desde no sé, un señalamiento de puntos de reunión, salidas de emergencia, rutas de evacuación, la colocación de extintores, que los extintores estén vigentes, que los extintores estén colocados a la altura adecuada, que tengan el agente químico adecuado para el tipo de actividad, desde la estiva del empaque, estiva de cajas, cómo se está trabajando en el área de máquinas, es decir, delimitación de áreas, el uso adecuado del equipo de protección personal. Les van a revisar escaleras, le van a revisar andamios, le van a revisar mezanín, que cumplan con rodapiés, que estén pintados de manera adecuada, que tengan detectores de incendio. ¿Qué más podemos ver? Que el uso de la herramienta que sea el adecuado, que tengan marcado por ahí los paros de emergencia, que tengan un sistema de alertamiento adecuado, donde se escuchen todo lo que es la instalación del empaque, desde que tengan una bocina. Tenemos que colocar ayudas visuales, porque si estamos trabajando con personas que tengan capacidades diferentes o que tengan problemas de audición, pues tenemos que colocar ayudas visuales, como lo son sirenas, como
como son estrobos o como lo son luces de emergencia. Si nosotros tenemos dentro de las instalaciones a personas que tengan una capacidad diferente, o sea, que no puede escuchar bien, pues tenemos que colocarle ayudas visuales, tenemos que colocar delimitación del piso, tenemos que marcar rutas de evacuación, tenemos que marcar delimitación de pasillos peatonales, zonas de trabajo de montacargas, puntos muertos de montacargas, y todo lo que es la obligación en sí de lo que aplica en el empaque, ¿no? Entonces, no sé si les ha tocado ya alguna auditoría o no, pero depende mucho de la casa auditora, depende mucho del criterio del auditor. Algunos vienen muy especializados en cuestión de nóminas y no conocen tanto seguridad y higiene, y a veces es al revés. A veces vienen personas que son expertas en seguridad y higiene y medio ambiente y te hacen un barrido y te levantan el tapete de la puerta para verificar que estés cumpliendo con la normatividad. Ahorita vamos saliendo, estamos en proceso de salir lo que es la pandemia, el COVID-19, y aplican por ahí varios aspectos que tienes que cumplir con los filtros de entrada y salida del personal. ¿De acuerdo? No se están haciendo preguntas por el chat, no lo alcanzo a ver, nada más tengo dos iconos ahí. No, no te preocupes, Giovanni. Yo te digo cuando sean preguntas, están preguntando sobre el funcionamiento de la página. Que dice que no se está proyectando. Sí. Y otra persona dice que no se puede entrar del celular, a lo mejor tiene problemas por ahí con el internet, ¿no? Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que hacer una preauditoría, tenemos que hacer una auditoría interna para no llegar a ciegas al momento de la auditoría, de la revisión final, porque a veces el auditor viene un poquito, como lo decimos aquí regionalmente, filoso, es decir, viene con muy pocas ganas de hacerte el favor de no marcarte una acción correctiva, ¿no? Las acciones correctivas, pues es el conocido KPR que al final nos dan, es el reporte de la auditoría, que se lo suben a la plataforma y ahí te indica cuántos días tienes, cuál es la acción correctiva, qué es lo que debes de hacer, qué norma es la que tienes que cumplir, porque te tienen que decir, ojo con eso, porque muchos auditores que no son expertos en cuestión de seguridad y higiene, solamente te marcan un punto. Voy a poner un ejemplo. No se está cumpliendo con el monitoreo del medio ambiente, no se está cumpliendo con el monitoreo del medio ambiente laboral. Ojo, eso medio ambiente laboral es algo muy global. El medio ambiente laboral no solamente es la calidad del aire, ni el agua, ni desechos. El medio ambiente laboral se refiere a que el trabajador esté seguro trabajando. Entonces, lo que tiene que medir ahí es la norma 011, que es la que habla de ruido. La norma 015 de la Secretaría del Trabajo, estoy hablando, ¿no? Que marca lo que es temperaturas abatidas o elevadas. La norma 022, que habla de lo que es electricidad estática o mejor conocido como tierras físicas. La norma 025, que habla de las condiciones de iluminación en el centro de trabajo. Así tiene que desglosar el auditor la acción correctiva. Si te marca falta monitoreo del medio ambiente laboral, ojo, eso es mucho. Tiene que desglosarte por norma qué es lo que te falta. Y se lo tienes que pedir así a la auditoría antes de firmar, antes de que haga el cierre de la auditoría, tú le tienes que decir, oye, yo ya tengo el ruido, yo ya tengo iluminación, solamente me falta tierras y solamente me falta temperaturas, es un ejemplo, solamente me falta uno. Pero en su reporte de auditoría, en su KPR, te está marcando un hallazgo alto, es un riesgo alto, es decir, te lo está colocando en un color rojo, ese hallazgo. Y el cliente lo va a ver y decir, este es color rojo, entonces tú tienes que hacer una auditoría de seguimiento. Y la auditoría de seguimiento ya sabemos que es volver a pagar la auditoría en 6 meses. Entonces, aguas con eso. Si ustedes están, no sé, tienen dudas, hay que decirle al auditor, oye, auditor, ¿me puedes decir más o menos por qué me estás poniendo que no estoy cumpliendo con el monitoreo de medio ambiente ambiental? Y él lo tiene que describir de manera correcta, ¿ok? No se vayan con la finta de que, nomás es un hallazgo. No. Ese hallazgo a veces lleva 4 o 5 normas. Entonces, por eso tenemos que nosotros
al momento que estamos defendiendo la auditoría, porque, ojo, tenemos que defender la auditoría. No siempre lo que dice el auditor es un criterio aceptable, ¿no? Por eso es importante que ustedes se asesoren de manera correcta, que ustedes se acerquen a una persona que tenga especialidad en lo que es este tipo de auditorías para que los ayude a defender la auditoría o dar cumplimiento, en este caso, de acciones correctivas, porque algunas empresas lo que hacen es auditarse sin un asesor y esperan a que tengan una acción correctiva. Entonces, a veces para el asesor es difícil porque la acción correctiva no viene desglosada correctamente. ¿De acuerdo? Y va pero muy enfocada a lo que son... Giovanni, ¿qué estás viendo tú en tu presentación? Porque aquí parece que no están moviendo las diapositivas. Tengo la diapositiva donde dice seguridad, higiene y medio ambiente. Ok, está bien, entonces. También tengo preguntas por acá. A ver. Menciona aquí, menciona el cumplimiento normativo en base a que estén acreditadas ante la EMA. Sin embargo, en las normas dice, el de la evaluación de la conformidad podrá ser realizada por la autoridad laboral o por una unidad de verificación acreditada por la entidad de acreditación y aprobada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, una revisión de Secretaría del Trabajo que me haga en materia de condiciones de seguridad y higiene me libra de acreditar todos mis estudios y procedimientos con la unidad acreditada. No, es diferente eso. Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo a veces no te revisan completo. Entonces, una cosa es auditoría SMETA y otra cosa es una inspección del Secretaría del Trabajo. Hay dos inspecciones de Secretaría del Trabajo. Una es federal y la otra es estatal. La inspección más completa es la federal. Lo que estoy hablando yo, en los estudios acreditados, son los estudios que van enfocados al monitoreo ambiental, es decir, el ruido, iluminación, tierras y temperaturas. En algunos casos se verifica vibraciones. Vibraciones es cuando una persona, en este caso montacarguistas, por ahí tiene daño a la salud. Pero no te salva una inspección de Secretaría del Trabajo de que tus estudios estén acreditados o que te lo vaya a hacer válido el auditor. Yo creo que esa es la pregunta. Que si el auditor le va a hacer válido una inspección de Secretaría del Trabajo donde dice que ya cumplió, no te lo van a hacer válido. No sé si se respondió, Kevin, nos avisas. Por aquí hay otra pregunta por lo pronto. ¿Cómo se asignan los colores de las banderas de los hallazgos en la plataforma? Es lo que ahorita platicaba. Los colores es verde, amarillo y rojo. En la plataforma, el verde significa que no existe riesgo. El amarillo significa que hay un riesgo moderado. Y el rojo significa que hay, aquí está, mira, aquí lo vamos a ver en pantalla. Aquí tenemos un esquema de una auditoría. Es decir, si tenemos una auditoría inicial, nos va a dar un resultado en 3 colores. En riesgo, requiere mejora o en buena condición. Requiere mejora quiere decir que te dejaron acciones correctivas. Es decir, te dejaron desde 1 hasta 20 acciones correctivas, siempre y cuando sean moderadas. Si hay una acción correctiva que sea un criterio para el auditor, que si hay un riesgo alto, te lo voy a marcar como rojo. Entonces, aquí tenemos las flechitas, mira. No tengo puntero, sí. Pues el puntero, aquí te marca, mira. El plan de acción, cuando hay un riesgo, tienes que generar un plan de acción y obligatoriamente tienes que tener una segunda intervención. Es decir, tienes que volverte a auditar. No te vas a salvar de una segunda auditoría a máximo 6 meses. ¿De acuerdo? Depende del criterio del cliente. El que marca esto es el cliente final. Pero si tú tienes una auditoría de riesgo alto, esa no te va a salvar de un seguimiento a 6 meses. Si tienes un riesgo moderado, pues se puede generar un plan de acción y una revisión documentaria. Nada más, pero eso lo vas a hacer al año. Es decir, si la temporada 2023, 2022, 2023 te auditaste y saliste con acciones, con un plan de acción, con acciones correctivas, te van a dar un plazo, te van a dar desde 1 o 2 meses, incluso te van a dar 3 meses. Pero tienes que alimentar el sistema. Mucho ojo con esto que le voy a decir.
cuando tú estás alimentando sistemas, si ya tienes una acción correctiva y vas entras al sistema CEDEX, entras a la plataforma y vas a estar alimentando las acciones correctivas, tienen que ser de manera como te les está pidiendo el auditor. Si tú no los haces de manera que le está pidiendo el auditor, te la van a marcar como rechazado. Entonces, si ya te dieron 30 días para cumplir y tú a los 15 días subiste una acción correctiva y salió mal, entonces esa acción correctiva te la van a rechazar y no vamos, solamente vas a tener otros 15 días, que es lo que te resta. En dado caso que no cumplas, fíjense bien, en dado caso que no cumplan con ese plan, con ese tiempo determinado, automáticamente esa auditoría pasa a auditoría de seguimiento. Es decir, requiere una segunda intervención, porque no cumpliste con el tiempo especificado que te otorgó la casa auditora. No sé si me explico ahí, pero no hay no hay vuelta atrás, pues. No cumpliste con el tiempo, no cumpliste con tu tiempo que te dieron, se va a auditoría de seguimiento. Al momento que tú quieras subir el plan de acción, cumplir con el plan de acción y le vayas a dar a enviar, automáticamente el sistema CEDEX te va a pedir que inicies una auditoría de seguimiento porque no cumpliste. ¿Ok? Entonces ya tenemos una segunda intervención, ya tenemos lo que es el plan de acción, las acciones correctivas, y se vuelve a hacer la auditoría, es decir, el siguiente año o los 6 meses hicimos la auditoría. Ya tenemos una segunda oportunidad de hacer la auditoría. Entonces tenemos que otra vez salimos con riesgo alto, salimos en color rojo. Automáticamente esta auditoría se regresa a una auditoría inicial. Es decir, ya no cumplimos, no le echamos ganas, todo lo que hicimos fue en vano y se va a regresar a lo que es una auditoría inicial. ¿Ok? Si tenemos alguna o dos acciones correctivas, de igual manera, se va a regresar a una auditoría inicial. Es decir, tenemos que volver a solicitar la auditoría. Cuando nosotros hacemos una auditoría inicial, salimos con una acción correctiva, la segunda auditoría tendríamos que salir en color verde. Obligatoriamente, porque ya nos están diciendo lo que fallamos y lo que tenemos que corregir. Entonces, si nosotros tenemos en color verde una auditoría, la auditoría esta está aprobada por una temporada o por 2 temporadas. Depende de tu cliente, depende de tu distribuidora. Es lo que te van a decir. Normalmente CEDEX te dice que por 1 año, pero si el cliente te da la oportunidad de que sea a la segunda temporada, que dejes pasar una temporada porque ya cumpliste. Se ha dado mucho, tengo clientes que no me van a dejar mentir si es que están aquí, que salen bien en la auditoría, no salen con ninguna acción correctiva o salen con una acción correctiva o 2 y se cumplen el tiempo y el cliente le da oportunidad que se auditen a los 2 años o a las 2 temporadas, como lo decimos aquí, porque aquí es por temporada, no es por año calendario. ¿Sale? Entonces nosotros, ese más o menos es el criterio que se maneja para una auditoría SMETA. Aquí lo vemos en pantalla. La verdad es que es una auditoría muy enfocada a resultados. No es una auditoría que te va a dar una calificación, pues, como Primus, como Global, que te va a dar una calificación. Esta auditoría te va a dar niveles de riesgo. Y el nivel de riesgo es como te va a calificar el cliente o como te va a ver el cliente. Porque el cliente en sí, él busca posicionar su marca como una empresa socialmente responsable. Es decir, atrás de mí existe Agrícola Blanca, Agrícola Negra, Agrícola Azul, que están cumpliendo con los estándares del TEMEC. Es decir, nuestra cadena de suministros está acorde a la legislación mexicana. Entonces, por eso es que podemos seguir vendiéndole sin problemas a quien sea en cualquier parte del mundo. Entonces, más o menos es el proceso de auditoría. Si nosotros no cumplimos en tiempo con las acciones correctivas, esa auditoría se desecha y se realiza una auditoría de seguimiento o una auditoría inicial de nuevo. Te revisan todo. No sé si contesté la pregunta o me fui muy al fondo. Perdón, estaba en silenciado. Sí, menciona Mónica que se respondió la pregunta. Muchas gracias, Giovanni. Pero acá tenemos una pregunta más de Abigail Redondo. Dice, buen día, nosotros realizamos los estudios en 2021 para la auditoría de SMETA 4 pilares.
¿Qué se recomienda en cuanto a los estudios? ¿Cada qué tanto tiempo estarlos realizando? Mira, depende de qué tipo de estudio hayas realizado, porque si realizaste un estudio, un manual de seguridad de la norma 05, si tú no cambiaste los químicos, si tú no cambiaste tu almacén, ese manual te sirve, pero tienes que capacitar. Es decir, la capacitación tiene que ser de manera anual. Si capacitas en 2021, tienes obligación de capacitar en 2022. Tienes que generar de nuevo DS3. Aquí se toca un punto muy importante. El DS3 se enfoca en la habilidad laboral, pero tenemos que nosotros cumplir con un sistema que se llama CIRSE. No sé si ya lo conozcan, pero el CIRSE genera una DS4 y la DS4 se tiene que dar un acuse ante la Secretaría del Trabajo. A ojo, ahora con los estudios ambientales, es decir, el estudio de ruido. Si en el estudio de ruido tu proveedor te da un informe, ahí viene la vigencia del estudio. Es lo que tienes que verificar tú. En la parte del registro de la Secretaría del Trabajo, el documento te va a decir que tiene vigencia de 1 año o que tiene vigencia de 2 años. O te tiene que realizar de nuevo. ¿Por qué? Porque algún punto o 2 puntos salieron mal, entonces te va a decir mientras se mantenga en condiciones. Pero tiene que dártelo tu proveedor que te da el informe. El registro te va a decir, la empresa agrícola, no sé, agrícola SSB, con domicilio, carretera internacional al norte, no sé qué, cumple con la norma 025 y tu informe tiene vigencia de 1 año o tu informe tiene vigencia de 2 años. Eso aplica para norma 25, iluminación, norma 15, temperaturas abatidas o elevadas, norma 22, electricidad estática o tierras físicas, y norma 11, que es la de ruido. También hay una norma que es la norma 010, que esa también tiene que ser acreditada mediante un organismo donde te evalúa el monitoreo de sustancias químicas peligrosas en el ambiente, polvo, si es un almacén te va neblinas, si existen en el ambiente pues alguna sustancia que pueda ocasionarle daño a la persona, esa también te va a dar, esa también va a tener una fecha de vigencia, pues, ¿de acuerdo? Pero lo que son manuales de seguridad, como la norma 05 o la norma 04 que habla de maquinaria y equipo, esos manuales están vigentes mientras tú no cambies tu maquinaria, mientras tú no cambies tus químicos. Se tiene que tiene que estar completo el estudio, tiene que ir desarrollado todo el riesgo que conlleva tener este tipo de maquinaria, qué vamos a hacer en caso de que pase una emergencia. Y lo que sí tienes que cumplir anualmente es la capacitación. Cada año tú tienes que sacar una DS3 o darle una capacitación a todos tus trabajadores que están en esas áreas. No sé si contesté la pregunta o falta algo. Se enterada, muy amable, al parecer sí. Sí, claro, gracias. Dice. Si quieres otra pregunta, échala de una vez. Por lo pronto no hay preguntas. Continúa, por favor. Pues realmente es el final de la presentación. Tenemos lo que es la plática de cómo la auditoría, más o menos qué normas son las que les aplican. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta relacionada a lo que es el tema. Por aquí me está poniendo Kevin que dejó una pregunta. Me lo ubico. Acá está. No. Ya está. Si en todas las normas dice el mismo párrafo como válido, que solo sería los de monitoreo de medio ambiente. ¿Cómo? No lo entendí. Si en todas las normas dice el mismo párrafo como válido, que solo sería los de monitoreo de medio ambiente. Pues no entiendo la pregunta, pero Si quieres te abrimos el micrófono, Kevin, para que lo preguntes directo, porque tampoco te entiendo la pregunta. ¿está bien?
A ver, Kevin, nada más abre tu micrófono para que hagas la pregunta directa, por favor. Kevin, ¿estás por ahí? Bueno, por mientras nos pasamos a otra pregunta. Ah, no tiene micrófono activo, dice. Dice Hasley, nunca nos han auditado en SMETA. ¿Habrá una guía disponible? Mira, lo que pasa es que esa guía te la da en la casa auditora, es decir, la casa auditora te da un checklist. Si te acercas a nosotros te podemos hacer una evaluación sin compromiso de qué es lo que te aplica como empresa. Es decir, hacemos una auditoría interna, donde ahí te vamos a evaluar y te vamos a decir, ¿sabes qué? La auditoría SMETA te va a revisar esto. Entonces, esa parte tú ya lo evalúas con el dueño o lo evalúas con el encargado de la empresa y le dices que necesitas todo eso. Y aunado, pues también te podemos nosotros brindar el servicio para que cumpla con la auditoría. La auditoría que nosotros te hacemos inicial o la evaluación no tiene costo. Nosotros no te cobramos por evaluarte, pues no hay compromiso alguno. Pero sí te decimos qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cumplir y te hacemos una propuesta económica para que cumplas. Gracias. La siguiente pregunta dice Lina Verónica. Si yo ya realicé los estudios del ruido, temperaturas abatidas con una empresa certificada EMA, ¿cuándo tengo que realizar estos estudios de nuevo? ¿Tienen vigencia? El estudio que te entregaron tiene que tener un registro, tiene que tener una vigencia. El estudio ahí lo dice, en la parte de la STPS, te va a decir qué vigencia tiene. Es decir, este estudio tiene vigencia de 1 año, 2 años, o tiene que realizarse mientras se mantenga en condiciones. Cuando diga que el estudio se tiene que realizar mientras se mantenga en condiciones, tienes que hacerlo el año que viene, porque seguramente te salieron 1 o 2 puntos más. Gracias. Por acá tenemos, Kevin ya amplió la pregunta. En seguimiento a la respuesta de que los estudios se acreditan con EMA, solo los de medio ambiente, y el cumplimiento que dice STPS en todas sus normas es la evaluación de la conformidad podrá ser realizada por la autoridad laboral o por una unidad de verificación acreditada por la entidad de acreditación y aprobada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo valido que solo los de medio ambiente se tienen que acreditar? Mira, lo que pasa es que sí está un poquito ambiguo ahí esa parte. Esa parte, por ejemplo, yo sé que estás hablando de la norma 05, pero una unidad de verificación de la norma 05 en el país no vas a encontrar más que 1 o 2. Y te va a costar mucho dinero traerlas a que te hagan una verificación de la norma 05. Por eso es que muchas veces no se te pide que sea una autoridad, que no sea una unidad de verificación, que sea un tercer acreditado, que la Secretaría le otorga ese documento a organismos como nosotros. Es decir, nosotros tenemos un registro donde te podemos asesorar avalado por la Secretaría. La norma 02 que habla de incendios también te va a pedir que sea una unidad de identificación. Abajo te va a decir que sea una autoridad local, en este caso sería Protección Civil del Estado, que te otorga el visto bueno o el dictamen de seguridad, o una unidad de verificación. Pero la unidad de verificación de la norma 02, pues realmente es que no hay muchas en el país y te va a costar un ojo de la cara y parte de un oído traer una unidad de verificación. Por eso es que la hacen. Por eso es que te hacen válido un estudio de ese tipo con un asesor o con un tercer acreditado registrado. Gracias, Giovanni. Otra pregunta es, si nos queremos certificar en campo, es en el área agrícola. Hay muchos trabajadores y mucha rotación de personal. SMETA te pide que todos estén afiliados al IMSS. ¿Dónde está la pregunta esa? No la veo. Acá Aquí. en el chat. Una pregunta, si nos queremos certificar en campo, es el área de agrícola.
hay muchos trabajadores y mucha rotación de personal. SMETA te pide, sí, SMETA te pide que todos los trabajadores que tú tengas trabajando en ese momento de la auditoría estén afiliados al IMSS. Te van a pedir el alta del IMSS, ese trabajador, y te van a pedir su registro en el SUA. ¿Por qué? Porque cuando hacen la entrevista, cuando hacen la auditoría, te van a pedir el listado del personal y ellos van a seleccionar el personal de ese listado. Y si esa persona está en ese momento en instalación y no tiene IMSS, ese es un hallazgo crítico. ¿Cuál es el registro de la STPS para NOM 05 y NOM 05? El registro ese es un registro que te otorga la Secretaría. Siguiente pregunta. ¿Cuál es registro STP para la... Ese registro te lo otorga la Secretaría. Tú tienes que hacer un trámite ahí con ellos y te dan un registro para poder ser un asesor acreditado con ellos. Eso te lo da la Secretaría. El trámite lo tienes que hacer con la Secretaría del Trabajo. Si quieres, sí, la siguiente pregunta. Sí, Giovanni. Aquí hay otra pregunta. Si pertenecen los trabajadores eventuales de campo a un sindicato y hay un contrato colectivo, ¿es necesario que cada uno de los trabajadores tenga un contrato individual, aunque ya haya un contrato colectivo? Es necesario. Me piden los dos. El contrato colectivo y el contrato individual. Mientras hay un sindicato, te van a pedir el colectivo. Si no hay un sindicato, acuérdate que tienes que tener una política de libre asociación. Es decir, tu empresa tiene que apegarse a la ley mexicana y decir que yo, empresa, sí permito que haya una asociación. Es decir, que si hay un sindicato, que si hay una organización de trabajadores. Pero el trabajador también tiene que tener un contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un contrato individual a un contrato colectivo. El contrato colectivo es más general. Es más apegado a puntos de sindicatos, a puntos de organizaciones, a puntos de cuestiones de organismos descentralizados, pues, pero una cosa es el contrato individual y otra cosa es el contrato colectivo. Sí lo tienes que tener. Muy bien. Aquí hay otra. Dice, ¿cuál tiene más peso en Estados Unidos? ¿Prime GFS o SMETA? Mira, son diferentes. SMETA es una auditoría ética y GFS es una auditoría que va a relacionar con inocuidad y buenas prácticas. Pero SMETA lo están pidiendo porque, ya lo platicamos al inicio, el SMETA lo piden porque es más apegada al TEMEC, es más apegada al Tratado Libre de Comercio como lo conocemos. Y en el capítulo 23 del TEMEC habla de lo laboral, es decir, ¿qué debe de cumplir una empresa para poder exportar, para poder hacer la venta al extranjero siendo mexicana? Entonces, SMETA abarca responsabilidad social, nóminas, seguridad, higiene y medio ambiente. Entonces, son diferentes. Lo que pide el cliente ahorita es SMETA para cumplir con ese punto. Gracias, Giovanni. Me cambié de computadora porque allá se fue mi señal. Dice acá, los contratistas deben cumplir con todo lo de los colaboradores que son parte de la empresa. Es correcto. Ojo, aquí estamos hablando de que tú como agrícola, tú como empresa tienes que verificar que tu proveedor cumpla con el código ETI. Entonces, al cumplir con el código ETI, él tiene que cumplir con ciertos criterios y tienes que asegurarte y te lo van a revisar. La auditoría 2022-2023 vienen puntos donde te van a verificar auditorías internas y tus auditorías con tus proveedores. Un segundo. Sí, la pregunta de Francisco Javier, ahí en la presentación, Francisco Javier Valdés, están los datos de contacto. Ahí los datos de contacto, con todo gusto te puedes acercar con nosotros. Una llamada, un WhatsApp, un correo.
Ahí está la página de internet también. Y nosotros te damos el seguimiento adecuado, ¿no? Pero no sé si contesté la pregunta de Rigoberto. Sí, gracias, dice. Por acá en el chat de preguntas y respuestas también dice Mónica, respecto a la libertad de asociación, ya entró en vigor respecto a la libre elección de los representantes sindicales. La empresa debe mostrar ante el auditor esta práctica se realizó. La empresa tiene injerencia para que el sindicato demuestre esa actividad de los trabajadores. No, la empresa tiene que demostrar lo primero que dices. La empresa tiene que demostrar que esa práctica se está realizando y se está realizando sin problemas. Pero la empresa no tiene injerencia con el sindicato, debe de ser independiente. Mira, siendo realistas, aunque la empresa tenga la injerencia en el sindicato, no lo debe demostrar en la auditoría, porque está violando esa parte de la libre asociación. Entonces, la empresa sí tiene que demostrar, se borró la pregunta, la empresa sí tiene que demostrar la parte de que sí está cumpliendo con la libertad de libre asociación, perdón. No sé si contesté la pregunta, o si quieras abrir el micrófono y preguntarme, pues, realmente cómo es. Ok, no sé si en el chat haya quedado otra pregunta, Alfredo, porque yo que ya no las puedo visualizar. Estuvo raro. Sí, aquí está bueno, Kevin hizo una pregunta, no sé cómo se llama el trámite o registro para hacerlo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para acreditar por mis propios medios las normas. Pues es que ese trámite lo tienes que hacer ahí en la Secretaría, se llama registro. Es un registro de como asesor. Tienes que acercar a la Secretaría y solicitar los requisitos ahí. Te van a pedir competencias laborales, te van a pedir que tengas constituida una empresa, que tengas, o sea, persona física, te van a pedir los requisitos, RFCs, te van a pedir domicilios. Pues ahí la Secretaría te puedes acercar y preguntar por el trámite como asesor. Ahí te van a brindar los requisitos. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien. Aquí hasta ahorita no hay, dice Kevin, de acuerdo, gracias. Aquí no hay otra pregunta después de esto. Sí, hay una pregunta de Mónica. Sí. Ok. Ok, podemos demostrar a través de un comunicado al sindicato para invitarlos a realizar esta práctica de libre asociación. ¿Es correcto? Es que tienes que desarrollar una política, se llama política de libre asociación. En la política tú le vas a indicar ahí a tus trabajadores que ellos pueden hacer su libre asociación, pueden hacer su sindicato, pueden hacer su organización. De hecho, es un punto de la auditoría que te van a pedir. Gracias. Enrique. Es correcto. Con la política lo demuestras. Es demostrado entonces, gracias. Ok, Enrique dice, ¿es necesario realizar exámenes médicos a todo el personal por ser la agricultura un giro de alto riesgo o solo para ciertas labores como trabajos en alturas? Es correcto, tiene que ser en ciertas áreas. No todas las áreas les aplica el mismo examen médico. En el examen médico, por ejemplo, la persona que maneja químicos o sustancias químicas peligrosas tiene que hacerle un examen de colinesterasa. A las personas que realizan cargas manuales, carga y descarga, paletizado, estivado, todo eso, tienes que realizarle una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo físico donde indique que esa persona está en condiciones aptas para trabajar en esa actividad. ¿Por qué? Porque la carga y descarga o cargas manuales, acuérdate que no es el mismo peso para un hombre adulto, para una mujer y en este caso, ahorita la Ley Federal de Trabajo te da oportunidad, acuérdate, a partir de los 16 años. A partir de los 16 años la legislación ya abrió esa área de que una persona ya puede trabajar siempre y cuando esté autorizado por su papá o por su tutor. Entonces, no es el mismo peso para esas personas. Pero no aplica el mismo examen para todas las áreas. No, pero sí se tiene que hacer exámenes médicos, ¿no? Si sales, por ejemplo, alto en ruido, si tienes un nivel alto de ruido, tienes que aplicar audiometrías. Si tienes un taller de soldadura,
fijo en el empaque o en la agrícola, tienes que aplicar unos estudios que se llaman audiometrías, espirometrías, donde evalúan la condición del aparato respiratorio del soldador o el ayudante. No sé si se quedó la pregunta por ahí. Por ejemplo, con la norma 35, también no sé si salía algo de valores altos, tenía que ser también evaluación psicológica, ¿no? La norma 035 habla de riesgos psicosociales. Ujú. Te dice que debes de evaluarlo, identificar y dar seguimiento si tienes algún tipo de riesgo. Pero el primer punto es evaluar, es identificar si lo tienes. Tienes que hacer tú una aplicación de una encuesta pegada a la norma. Y esa encuesta pegada a la norma te va a arrojar te va a arrojar un resultado, pues, si hay riesgo alto, moderado, bajo, no existe riesgo, o de plano no hay nada que hacer ahí. Pero si en dado caso que tú tengas un resultado alto de riesgo, sí tienes que darle un seguimiento y tienes que demostrarlo ante la autoridad y ante el auditor, que sí estás haciéndolo, pues. El anés de colonesterasa está obligado para todos los trabajadores que manejen químicos. Me refiero a almacenistas y los integrantes de la cuadrilla de aplicaciones. ¿Sí es correcto? Es obligatorio. Lo que dice trabajo de persona de 16 años aplica a las agrícolas. Sí, búscalo en la Ley Federal de Trabajo, puedes buscarlo en internet. Salió un aviso donde es permitido, pero solamente tiene que estar por ahí avalado o autorizado por el papá o el tutor. Y ahora en octubre iba a salir una norma oficial mexicana donde sí va a ser las especificaciones también. Es correcto, ahora en octubre se libera. Dice Jamie Ivonne, ¿cómo es el trámite para licencia de funcionamiento? ¿Es directo con COFEPRIS en línea o dónde se puede solicitar? En mi caso es un empaque y tenemos también un albergue. ¿Serían dos diferentes? Serían dos trámites porque son dos domicilios diferentes. Entonces, sí, se puede hacer en línea y se puede hacer presencial. Yo te recomiendo que lo hagas presencial porque en línea falla mucho la plataforma y te va a estar haciendo perder el tiempo. Entonces, mejor acércate a las oficinas de COFEPRIS, las que están ahí cerca de Plaza Fiesta, y ahí te van a sacar de las dudas. Gracias. Lo siguiente es un comentario. Raúl López, ninguna auditoría, certificado y o distintivo es válido para Estados Unidos. Hace una semana lo confirmó CBP y USDA. Lo único que te ayudaría es evidenciar tus prácticas. Solo aplica al comercializador. Pues eso sí, es que aquí lo está pidiendo un cliente, pues. O sea, aquí no lo está pidiendo el gobierno de Estados Unidos. Esta auditoría es porque el cliente te está pidiendo buenas prácticas, como tú lo dices. Lo está pidiendo para que cumplas con el TEMEC, o lo está pidiendo para que seas una empresa socialmente responsable, porque va enfocado a la cadena de suministro del cliente. Pues. El cliente tiene que auditar a su cadena de suministros. Entonces, parte de la auditoría es verificar la cadena de suministros. Si la parte... A ver. No, soy yo, estoy escribiendo un mensaje. Sí, Enrique, sí. Legalmente debería ser así. Si tú tienes 800 trabajadores que hacen cargas manuales, a 800 trabajadores tendrían que hacerle la prueba. Un examen físico, una prueba física. Así es. Por ahí me preguntaba Araceli que si vamos a proporcionar la presentación. Ahí les dejé mi correo. Mándenme un correo solicitándolo y con gusto se las compartimos. Yo se las mando, se la mando a Edgar y Edgar ya se las comparte. Gracias. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario. Dice Mónica Giovanni, te agradezco la información compartida y me siento cómoda con la información ofrecida. Felicidades por el buen manejo de todos los temas respecto a auditorías en materia de seguridad, salud, medio ambiente laboral. Gracias. Pues, nada, estamos a la orden, tienen mis datos. Cualquier otra duda que tengan, nosotros estamos a la orden.
Como le comenté hace rato, nosotros hacemos la evaluación sin costo. Tenemos la opción de hacer la evaluación y darles una propuesta económica para que se decidan ustedes a trabajar o no. Pues muchas gracias, Giovanni, por la presentación. Gracias por haber respondido las preguntas. Es importante que hagan la auditoría inicial. Es importante que hagan una auditoría interna para que no lleguen ustedes con los ojos vendados o con las manos atadas a la auditoría que les está pidiendo el cliente. Y ahí se van a dar cuenta de cuánto van a gastar o cuánto van a invertir. ¿Sale? Una última pregunta, dice Mónica. Vamos a ver, creo que va a estar escribiendo. Saludos, Rosicel. La primera auditoría es la inicial. ¿Cómo, perdón? Dice, solo la primera auditoría es la inicial. No, como lo vimos acá en la presentación, la auditoría inicial se hace la primera vez, es correcto. Pero si tú sales mal en la segunda auditoría, tienes que hacerte una tercera auditoría que ya sería una auditoría inicial. La auditoría inicial es cuando te revisan de pies a cabeza. La auditoría periódica, que es una auditoría periódica, ya te revisan puntos específicos. Es más rápida. La auditoría de periódica es más rápida, nomás te revisan puntos específicos, porque se supone que ya saliste bien en la primera. Bueno, veo que siguen poniendo sus preguntas. Yo creo que la vamos a dejar aquí. Esas preguntas que nos pusieron al último se las vamos a hacer llegar a Giovanni y se las respondemos a sus correos directamente. Pues muchas gracias, Giovanni, por la participación, por habernos despejado estas dudas. Gracias a ustedes por haber participado. Y si me ayudas, Alfredo, por favor, con la siguiente parte. Aquí te estamos otorgando este reconocimiento, Giovanni, por habernos apoyado con esta plática informativa muy relevante para los temas que estamos actualmente en el sector. Muchas gracias. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Giovanni, también. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido. Gracias. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.